encima. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque nos permite una vez más seguir compartiendo la palabra de Dios. Se estábamos anunciando que se iba a hablar de las bienaventuranzas y hay veces que se ha dicho que, o se ha preguntado que qué significa ser bienaventurado. Hay algunos que dicen que 2 veces bendecido o doblemente bendecido, que significa ser feliz, ser dichoso. Y hay una variedad de significados de esta palabra bienaventurados. Y nosotros vemos que en el Sermón del Monte o en las bienaventuranzas, el Señor empieza a decir todos los que van a ser o son bienaventurados en el futuro. Ahorita a lo mejor con muchas luchas y pruebas o con muchas dificultades se puede llegar a ser bienaventurado, porque el Señor aquí da puntos en el Sermón del Monte a futuro. Pero antes de continuar, voy a hacer una oración, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo se quede en la mente, se quede en el corazón, y que la interpretación correcta de la palabra a través del Espíritu Santo pueda llegar con claridad a la mente y al corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos permite, Señor, estar delante de tu presencia, Padre, compartiendo tu palabra, enseñando tu palabra, Señor, basándonos en las Escrituras, Padre, basándonos en la interpretación, Señor, correcta, Señor, que es a través de los términos hebreos, de los términos griegos, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permite, Señor, estar aquí, Padre. Te damos gracias. Como les decía, hermanos, ahí se ha preguntado qué significa ser bienaventurado. Y pues tiene varios significados esta palabra. Quiere decir estar estable, quiere decir ser una persona correcta, y quiere decir ser feliz, ser dichoso, que es la interpretación que mayormente se le da a ser bienaventurado, ser feliz o ser dichoso. Y nosotros vemos aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, dice en el verso 1 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si nosotros traducimos esta palabra bienaventurado como mayormente se traduce feliz o dichoso, entonces sería: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿qué es ser pobre en espíritu? Que es una persona que no es arrogante. No es que sea una persona pobre literalmente, que no tiene dinero, no, es una persona que no es arrogante. Dice: dichosos los hombres que no son arrogantes, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es a futuro, esa
esa dicha, esa felicidad o esa bienaventuranza. Y luego sigue diciendo, bienaventurados o dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados o dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y sigue diciendo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos son cuando por causa de mí los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, como que es difícil ser dichoso cuando te persiguen. Dice, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Y dice, dichosos son por mi causa cuando los vituperen y los persigan. Como que ese tipo de dicha nadie la quiere. La dicha o la felicidad que se pretende a veces en este mundo, o como el mundo califica la felicidad, es relativa esa felicidad que el mundo ofrece, o esa dicha. ¿Por qué es relativa? Porque si tienes lo que tú crees que mereces, podría ser un carro, una casa, eres feliz. Y gente que está en pobreza, se ha sabido que viven frustrados, amargados, tristes, y se puede entender por la situación. Pero ¿qué tipo de felicidad sería esta? Que a uno lo persigan por causa del Señor Jesucristo. Pero Él dice, gócense y alégrense, porque su galardón es grande, porque así persiguieron a los antiguos, a las personas. Y vemos que los profetas padecían persecuciones como Elías. No es como los profetas de hoy en día. Ahorita se habla o se dice de algún profeta y hacen grandes filas para ir a recibir la bendición, o que les declaren, o que les den una palabra de superación. Ahorita cuando quieren ver a alguien que trae ese tipo de palabras, se hacen grandes filas. Pero nosotros vemos que los antiguos fueron perseguidos por causa del Padre de Jehová en su tiempo. Y ahorita en algunas partes pasa lo mismo. Hay partes donde matan a los cristianos. Ahorita en México todavía no se ha visto esa magnitud de maldad hacia los cristianos. Pero ¿cómo se podría ser dichoso en esas situaciones? Si es que tomamos la palabra como mayormente se traduce como ser dichoso, llegar a ser dichoso o llegar a ser feliz. Pero veamos qué dice el Salmo 1. En el Salmo 1, aquí también habla de los bienaventurados, o habla en singular, el que quiere ser bienaventurado. Aquí el Señor Jesucristo en el Evangelio toma varios términos para llegar a ser bienaventurados o dichosos, pero aquí en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Aquí ya se vuelve personal. Dice, bienaventurado el varón. Entonces, es dichoso el varón que no anduvo, dice, en camino, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Pero si nosotros tomamos la palabra varón, donde ya lo hace personal o lo personaliza, aquí la palabra en el libro de los Salmos, esta palabra varón se traduce, es diferente a la palabra de Génesis, cuando habla el que varón y hembra los creó, es un poco diferente la palabra hebrea. Y en esta porción del Salmo se usa esta palabra hebrea para varón, ser existente o existir para algo. Entonces, si nosotros juntamos las dos palabras bienaventurado y varón, quiere decir que el que existe, pero ¿para qué existe? Dice, el que no anduvo en consejo de malos. El que existe para no andar en consejo de malos va a ser feliz. El que existe o el que está puesto aquí en la tierra en el camino del Señor, pero se determina a no hacer lo malo, va a ser feliz. Eso es lo que dice aquí la palabra, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, el que existe para no estar en el camino de pecadores va a ser feliz o va a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque el pecado quebranta las vidas, el pecado trae aflicción, el pecado trae juicio y nosotros como cristianos sabemos las consecuencias del pecado, pero aún así a veces como que se nos olvida o hacemos que se nos olvida y volvemos a incurrir en pecados o la gente vuelve a incurrir en pecados y entonces pierde la posibilidad de ser feliz. Se le quita la bienaventuranza. Entonces, eso es lo que está diciendo el Salmo 1. El que existe para apartarse de los caminos de los pecadores, el que vive para apartarse del consejo de los malos, el que existe para no estar sentado con los escarnecedores. Los escarnecedores son los que hacen burlas. Y ahorita nosotros, en estos tiempos, se ve mucho burlas al cristiano, al cristianismo. Y muchas veces, si el cristiano no está bien firme en el evangelio y está en un grupito no adecuado y participa de esas burlas, se vuelve un escarnecedor. Entonces se pierde la finalidad para la que el Señor estaba diciendo el sermón del monte, y nosotros perdemos esa finalidad de llegar a ser felices. Pero también esta palabra se traduce como estable. Entonces, una persona que incurre en los consejos de los malos es una persona inestable. Aparte de que no es feliz, si usamos la palabra contraria a feliz, sería infeliz. Entonces, una persona que anda en los consejos de los malos se vuelve infeliz, se vuelve inestable y hay otra palabra que se traduce como correcto, se vuelve una persona incorrecta. Y a veces como que no tenemos la magnitud de lo que nos estamos convirtiendo al de repente participar. Pero muchas veces no andamos en los consejos de los malos. Muchas veces nuestra propia mente nos aconseja el mal, estando en el camino de Cristo.
Y se ha visto, porque hay problemas y el hombre ya empieza a pensar lo malo. A veces no necesita que lo aconsejen. La mente misma ya empieza a pensar y a ver cómo le digo sus verdades a esta. A ver cómo le hago porque me dijo algo que no me gustó, voy a esperar la ocasión. Y el hombre no necesitamos a veces el consejo de los malos para volvernos inestables, para volvernos incorrectos, para volvernos infelices, que es lo contrario de bienaventurado, de ser feliz, de ser una persona correcta, de ser una persona estable. No necesitamos que nadie nos aconseje. Nuestra propia mente a veces nos está diciendo qué hacer en cuanto a las maldades. Y a veces estamos meditando. Por eso dice el proverbio de Salomón que el hombre impío maquina en sus pensamientos cómo tender la red para la gente, para hacerlos caer. Entonces a veces que no necesitamos consejos, sino que nuestra propia mente nos está aconsejando lo malo que quiere que hagamos. Pero entonces nos volvemos inestables, incorrectos, infelices. ¿Y qué puede ofrecer una persona inestable o incorrecta o infeliz? No va a poder ofrecerle a su hermano o a su prójimo felicidad, estabilidad. Y no solamente eso, se puede ver a nivel familiar. Si el esposo es inestable, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traer inestabilidad a la familia. Si la esposa es inestable, va a traer inestabilidad a la familia. Y los padres pueden traer inestabilidad a los hijos. Y eso mismo genera una infelicidad, que el propósito en el Señor Jesucristo es ser felices. Pero eso genera una infelicidad porque somos inestables o nos volvemos inestables porque empezamos a escuchar lo que nuestra mente dice, lo incorrecto, el mal consejo de nuestra mente. Empezamos a escucharlo y entonces ya empezamos a desestabilizarnos. Pero el propósito del Señor Jesucristo era que nosotros, o es que nosotros podamos ser estables, personas correctas, personas felices, personas dichosas. Y si no lo podemos ser en el entorno que nos rodea, ¿cómo lo vamos a poder ser a nivel que dice, serás hijo de Dios? Serás bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo una persona inestable puede ser un pacificador? De ninguna manera. Una persona incorrecta no puede ser un pacificador. Una persona infeliz no puede ser un pacificador, porque va a estar pensando en su mente, antes al contrario, cómo generar un conflicto en la vida personal o en la iglesia. Y nosotros vemos que no es ese el propósito. El propósito es que seamos personas estables emocionalmente y espiritualmente, que seamos correctos emocionalmente y espiritualmente. Ese es el llamado a ser delante del Señor Jesucristo. Personas estables, pero como usa esta palabra, bienaventurado el varón, existir o ser personas estables, vivir para eso. Existir para algo se traduce, o ser existente se traduce esta palabra hebrea, o existir para algo. Si nosotros existimos para apartarnos de los consejos de los malos, vamos a ser estables. Si nosotros existimos para apartarnos de los caminos de los pecadores, vamos a ser estables. Si nosotros existimos para apartarnos de las sillas de los escarnecedores, vamos a ser estables.
y la finalidad es ser feliz o dichoso aquí en esta tierra, que es difícil. Hay muchos pensamientos o muchos consejos malos que pueden venir a la mente cuando nos pasa una situación mala provocada por alguien, sea de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Puede provocarnos una desestabilidad, una situación, pero no es ese el llamado. El llamado es apartarnos de todas esas situaciones, existir para eso. Y lo plasma más el salmista. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y luego ya empieza a decir cómo le va a los malos. Entonces, cuando nosotros tenemos estabilidad, nos volvemos como un árbol firme, plantado junto a una corriente de agua. La corriente de agua puede ser la palabra de Dios. Nosotros vemos en la Biblia que las aguas se tipifican como la palabra de Dios, o a veces como el Espíritu Santo también. Entonces, si nosotros existimos para apartarnos de lo malo, que es difícil en este mundo, y más en estos últimos tiempos, que dice que el amor de muchos se enfriará y entonces se van a apartar del Señor. Pero nosotros existimos para algo de parte de Dios. No por nada el Señor metió su mano santa ahí en el lodazal en el que andábamos y nos sacó. No por nada el Señor metió la mano en el lodazal donde andábamos. Y más aún, no por nada el Señor vertió su sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros existiéramos, para apartarnos de los consejos malos de nuestra mente. Ya no involucremos a otra gente externa de nuestra mente. A veces nuestra propia mente nos está dando malos consejos, pero nosotros debemos de existir para apartarnos de los malos consejos que nos da la mente. Porque situaciones va a haber siempre, situaciones malas, desagradables. Quisiéramos que todo fuera dicha y felicidad, pero lo acabamos de leer aquí en el Evangelio de Mateo, lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: bienaventurados, en el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no puede ser de gente inestable. El reino de los cielos no puede ser de gente incorrecta. El reino de los cielos no puede ser de gente infeliz. Entonces, si nosotros queremos llegar a alcanzar las promesas del Sermón del Monte, tenemos que empezar a apartar nuestra mente de todo mal consejo. Como decía, ya no involucremos a la gente externa de nuestra vida. A lo mejor podemos estar batallando con situaciones del trabajo. A lo mejor podemos estar batallando con situaciones de la familia o situaciones económicas. Siempre se puede estar batallando por algo. Aunque ahorita muchos digan que si eres hijo de Dios no tienes por qué estar pasando situaciones malas económicas, precarias económicamente. Y el Señor aquí dice todo lo contrario, que cuando te persigan, cuando te vituperen, pues, entonces ¿a quién le hacemos caso?
a los profetas de estos tiempos, de estos últimos tiempos, o le hacemos caso al Señor Jesucristo? Porque ¿quién quisiera pasar situaciones malas? Estoy seguro que nadie de nosotros. Yo no quisiera pasar situaciones malas, pero van a venir situaciones malas a mi vida. No como ahora que dicen que no, ahora hasta se dice que si una persona muere antes de los 70 años, eso no es de Dios. Yo no sé cómo tergiversan la palabra y hacen herejías solamente porque el salmista lo dice. Pero no es una condición para todos. El apóstol Pablo murió decapitado. Qué dichoso y feliz sería saber que iba a morir decapitado. Aunque no lo dudo que él sí fue dichoso y feliz saber que iba a ser decapitado, porque él dice, yo estoy próximo a partir. Entonces él sí alcanzó esa condición de llegar a ser dichoso y feliz porque lo iban a decapitar. Pero ahorita un profeta de estos tiempos dice, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, no te tiene que pasar eso. Qué dichoso sería Isaías, dicen los registros extrabíblicos, que murió cortado con una sierra a la mitad de su cuerpo, murió aserrado. Qué dichoso sería Isaías. Qué dichoso sería Santiago, dice que lo mataron con una espada. Y eso lo registra la historia común. No está en los registros bíblicos, pero la historia común lo registra. Qué dichoso sería el apóstol Pedro ser crucificado de cabeza. Pero ahorita ha salido tanto engañador que han vendido un evangelio muy ligero, de que a ti no te tiene que pasar nada, como que si fueras el intocable, como que si fueras el favorito de Dios. A ti no tiene que pasarte enfermedades. Si estás enfermo, eso no es de Dios. Y nosotros podemos ver que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes agua, mejor usa un poco de vino por tus enfermedades. Sería alguna enfermedad gastrointestinal o alguna enfermedad de su estómago principalmente, para que le dijera que ya no tomara agua. A lo mejor se estaba haciendo hidrópico, no sabemos. Pero ¿por qué esos hombres que estuvieron tan metidos en el Evangelio del Señor Jesucristo padecían enfermedades? Padecían persecuciones. Eso parecería que no hace feliz a nadie. Y es cierto, eso no hace feliz a nadie. Que esté enfermo una persona, que lo persigan, que digan cosas malas, que le levanten falsos porque es cristiano. Eso a nadie hace feliz. Mas sin embargo el Señor Jesucristo dijo, te va a pasar eso, pero vas a alcanzar a llegar al cielo, que es tu objetivo. Si existes, como dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón, el que existe para apartarse de lo malo, el que existe para alejarse de los pecadores, el que existe para alejarse de los que se burlan del cristiano o del cristianismo. Esos van a alcanzar a ir al cielo. Dice también, bienaventurados en el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si no, el Señor Jesucristo hubiera dicho, tú no te dejes de nadie. Si te dicen algo, si te levantan un falso, un chisme, no, tú no te dejes. Ve y reclámales y ponlos en su lugar. Pero no, el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay situaciones que nos pueden sacar, como luego se dice, de nuestras casillas, pero la finalidad es mantenerse estable. Como le decía, esa es otra
palabra que se traduce como bienaventurado. Permanece estable. Que eso que te hicieron, que eso que te dijeron, no te desestabilice, porque en una desestabilidad que podamos tener, hacemos, como luego se dice en el mundo, se hacen locuras. Y ya cuando menos se acuerda el hombre que vuelve a entrar en razón, dice, no debí de haber hecho eso, no debí haberle dicho eso, no debí haber actuado así, pero es porque no hay una estabilidad, porque no existimos o no vivimos para procurar una estabilidad. Y todo es difícil, todo es difícil. Llegar a ser una persona estable después de que era o éramos violentos, es difícil ser estable. Pero sí se puede, porque el Señor Jesucristo lo dice, y porque lo dice el salmista David en el salmo que estamos leyendo. El que existe, o tú fuiste creado para apartarte. Tú eres un ser existente o existes para algo. Existimos para algo. ¿Para qué? Para apartarnos de lo malo, lo que nos aleja de alcanzar las promesas del Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Y vemos que algunos van a ser consolados. Vemos que unos van a alcanzar la tierra, como decía ahorita, y en el 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay veces que, como dice el dicho popular, hay veces que uno se tiene que tragar las palabras. Hay veces que uno se tiene que tragar la situación para no explotar. Dice en el 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el Señor en el 12, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así persiguieron a los profetas y ahora persiguen a los profetas para que les declaren una palabra, para que les decreten una palabra, para que les revelen alguna situación. Ahora persiguen a los profetas de nuestros tiempos para eso. Pero ¿qué pasaría si verdaderamente los profetas de hoy en día hablaran lo que realmente está pasando en la iglesia y por lo que está pasando de situaciones de pecado? Pues nadie los quisiera. Nadie los invitara a congresos proféticos, puros congresos de la carne, cuando el Señor Jesucristo está diciendo otras cosas. Nadie los invitaría a congresos, nadie los invitaría a grandes eventos, porque en los tiempos de los profetas como Elías, Isaías, Eliseo, todos esos grandes profetas, les tenían miedo. Cuando llegaban a una ciudad, cuando llegó Elías Tisbita a la ciudad, no recuerdo el nombre, el principal de la ciudad le dijeron, tu venida es en paz. ¿A qué vienes, varón de Dios? Tenían miedo porque sabían que cuando un profeta de Dios llegaba a alguna ciudad, iba a declarar el pecado en el que se encontraban. Elías nunca fue a decirles, vas a tener un ganado de camellos, así te dice el Señor. Vas a tener un ganado de vacas, de ovejas, de chivas, así te dice el Señor. Y toda la ciudad en pecado. Como se encuentra ahorita la ciudad de Monterrey, la ciudad de García, toda la República Mexicana. En todas partes hay pecado, pero los profetas van y declaran y profetizan bienestar y prosperidad personal y todo lo que la gente quiere oír, pero no declaran el pecado en el que la gente se encuentra. Prefieren ellos mejor estar bien,
como los profetas que le profetizaron al rey: sube a pelear contra el rey de Asiria, no vas a ganar la guerra. Pero no conforme, este rey mandó a hablar al profeta de Dios y le dijo: vamos a ver qué me dice el profeta de Dios. Y el profeta le dijo: así dice Jehová, no subas a pelear contra el rey de Asiria, porque si subes contra él, vas a morir. Y se enojó tanto al rey que le dijo: ¿ven lo que les digo? Este siempre me profetiza cosas malas. Y los otros eran 10 profetas o 20, no recuerdo exactamente el número. Dice: este siempre me profetiza cosas malas. Siempre Jehová está en contra de mí. Se empecinó el rey, le hizo caso a sus profetas, y entonces el rey se disfrazó de un soldado, y al soldado le dio la vestidura real. Dijo: voy a engañar a Dios. Todos van a ver al que anda vestido como rey y lo van a querer matar. Dice que cuando arreció la batalla, huyó el ejército. Y dice que un arquero del ejército contrario al aire lanzó la flecha. Dice que le penetró la armadura por la quinta costilla y el rey murió, siendo que se había disfrazado de un soldado común. Se cumplió la palabra. El profeta era un profeta mentiroso, pero todos le habían profetizado que iba a ganar la guerra, que iba a dominar a Siria, que iba a ser victorioso. Eso es lo que está pasando hoy en día. El Señor Jesucristo dijo: a los profetas antes del tiempo de antes les pasó todo esto por apartarse, por existir para Jehová, para apartarse del pecado, de los burlistas, de todos los que hacían mal. Por eso les pasaba eso. Y dice: y a ustedes también les va a pasar, si quieren vivir así, para llegar a ser bienaventurados, para llegar a ser estables, correctos, felices. Si quieren llegar a ese estilo de vida, van a sufrir, los van a vituperar, les van a levantar chismes, mentiras, les van a levantar un sinfín de situaciones solamente porque hemos decidido existir para apartarnos del pecado, de los consejos de nuestra propia mente y de los que vengan de afuera para hacer el mal, para no estar con los que se burlan del cristianismo ni los que se burlan de las personas cristianas. Nos va a costar, es más, ya nos está costando apartarnos de eso, pero vamos a alcanzar las promesas que el Señor Jesucristo declaró aquí en este Evangelio de Mateo. Y esa es nuestra finalidad, verdaderamente poder alcanzar las promesas que Jesucristo dice que nos va a dar, no las promesas que nos digan los hombres. Porque si yo voy tras las promesas de algún hombre, ¿y qué si no se cumplen? Pero las promesas del Señor Jesucristo se van a cumplir a cabalidad. Si Él dice: si tú te comportas así, te vas a ir al cielo, nos vamos al cielo. Si tú te comportas así, vas a heredar la tierra, vamos a heredar la tierra. Dice el Señor Jesucristo: pero solo recuerda que a los profetas del tiempo antiguo los persiguieron, los vituperaron, los mataron, y luego el Señor Jesucristo les echa en cara a los fariseos: y ustedes son responsables de la sangre de Zacarías, al que mataron entre la entrada y el altar del templo. Entonces hay tantas situaciones que nos puedan decir: ¿quién puede ser feliz con eso? Con que lo persigan, con que le levanten falsos chismes, con que le levanten mentiras. Pero hay una recompensa para todo eso.
El galardón es grande, dijo el Señor Jesucristo. Así es de que esforcémonos, hermanos, porque no es fácil existir para apartarse de todo mal y de todo pecado. Porque algunos van a empezar a decir, no, tú ya eres muy religioso, no, tú ya eres muy extremista, eres muy legalista. Quizá si tenemos todos esos términos para alcanzar las promesas de Dios, ¿qué importa? Que lo digan. Pero nosotros fuimos creados o somos existentes para algo. ¿Para qué? Sí, para alcanzar las promesas, pero las promesas no se alcanzan si no nos apartamos de los consejos, de los caminos y de las sillas, que dice el Salmo 1. Todas las promesas de Dios son alcanzables. Si no, no lo hubiera dicho. ¿De qué le serviría al Señor Jesucristo decir, vas a alcanzar el cielo? A través de que te maltraten y te dejes maltratar en ocasiones, porque no en todas hay que dejarse maltratar. Cuando al Señor lo bofetean, le dice, ¿por qué me pegas? Si hice mal está bien, pero si no, ¿por qué me pegas? Es válido también, como se dice, tener el derecho a réplica. Es válido, pero sin ser violentos. Sin ser violentos, solamente como para aclarar una situación, dijo el Señor Jesucristo. Si respondí mal, está bien, pero si no, ¿por qué me pegas? No es necesario que me pegues. No es necesario que agachemos la cabeza de más cuando hay que aclarar algo, pero sin perder la estabilidad, sin dejar de ser estables, sin dejar de ser correctos. Y las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Así es de que le damos gracias a Dios por sus promesas. Le damos gracias a Dios porque es fiel su palabra y verdadera de que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Posiblemente no sea fiel ni verdadera si un profeta hoy en día te dice vas a ir a las naciones. Si es de parte de Dios, Dios mismo te lo dice a ti si vas a ir a las naciones. Si un profeta te dice, yo decreto que tú vas a morir de 80 años en buena salud, si Dios te lo dice, tenlo por seguro que se va a cumplir. Pero un hombre no puede decretar vida cuando los pasos del hombre son contados por Dios. Y lo dice la Escritura, que los pasos del hombre son contados por Dios, ni un paso más, ni un paso menos. Los pasos que Dios nos dé aquí en la tierra, aunque lo decrete el mayor profeta de nuestros tiempos, que no sé cuál se crea ahorita el mayor profeta de nuestros tiempos, hay muchos que andan decretando aquí y allá bienestar y salud y cero enfermedades. Ninguno de ellos puede decretar sobre esas situaciones cuando están en la mano de Dios. Lo que nosotros debemos de procurar es apartarnos del pecado, de los burladores, de los consejos malos. Eso sí nos va a traer con certeza un galardón, y un galardón grande. Nos va a traer con certeza la promesa de Dios en nuestra vida. Y a final de cuentas, eso es lo que queremos, escapar de esto que viene. Y ya está muy cerca toda esta manifestación de la tribulación, ya está muy cerca, falta muy poco. Las señales lo dicen. Así es de que animémonos, hermanos, a seguir luchando, a seguir esforzándonos, porque el tiempo es corto ya para la venida del Señor. Y que nos halle luchándonos, esforzándonos, que nos halle en esa condición para poder alcanzar las promesas. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche ya, que la palabra haya sido de bendición. El ser bienaventurado no es nada más creer que debemos de ser felices,
que sí es un término. Esa es la finalidad, ser felices, pero hay que ser estables, hay que ser correctos. Y más, apartarnos de todo, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón. Entonces, luchemos y esforcémonos en estos últimos tiempos por alcanzar las promesas de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde.